I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 3 con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, ¿cómo estás? Buenos días. George, buenos días y a la audiencia. ¿Cómo vamos? ¿Todo muy bien por acá? Excelente, hermano. ¿Arrancamos? Arranquemos. Bien. En los días postreros de su reinado, un gran mal despertó en las tierras de los gautas. Desde las profundidades de la montaña surgió un dragón vasto y terrible, su aliento una llamarada de ruina. Su furia había sido despertada y allí donde su sombra caía, solo quedaban cenizas y muerte. Los heraldos llevaron su lamento ante Beowulf, y el rey, sabio en los días de su vejez, escuchó en silencio. No era el fragor del combate lo que lo llamaba, sino el deber que todo líder lleva sobre sus hombros, proteger a su pueblo sin importar el precio. Reunió a sus hombres, ciñó su armadura, tomó su espada y marchó. El sendero hasta la guarida era traicionero. El viento traía consigo el hedor a azufre y la promesa del fin. Al llegar ordenó a sus guerreros que aguardaran. Esta es mi batalla, dijo, mi destino. Cruzó solo la umbría entrada y en lo profundo de la cueva lo aguardaba la bestia, enroscada sobre su vasto tesoro de oro y joyas. El dragón alzó la cabeza, abrió sus fauces y desató un torrente de llamas, mas Beowulf, firme como la piedra, avanzó. Entonces acero y fuego se encontraron en la penumbra. Beowulf alzó su espada y descargó un golpe tras otro, mas las escamas de la bestia eran duras como hierro. El dragón rugió y su furia se abatió sobre el rey. Su escudo se hizo cenizas, su carne sintió el ardor de la muerte, pero en su hora final, Beowulf encontró la grieta en la armadura del monstruo y hundió su acero hasta la raíz. El dragón cayó, su fuego se extinguió, y con él la amenaza. Mas el rey, herido, yació entre las sombras. No miró el oro con codicia, sino con la certeza de que su pueblo viviría. Y con su último aliento entregó su reino al futuro. ¿Qué te parece, Fede? Bastante interesante todas estas analogías que van a poder salir de esta historia, de Así los es, dragones. Así es. Y con esto démosle la bienvenida a este podcast a todo el mundo. Bienvenidos. Este es un espacio para quienes quieren ser mejores líderes, mejores personas, para quienes buscan elevar a sus equipos, familias, organizaciones. Es un espacio para quienes desean hacer cosas buenas en este mundo y hacerlas cada vez mejor. Y pues bueno, cada semana vamos a estar hablando de los principios y estrategias de lo que aquí en Startups llamamos liderazgo descentralizado. Vamos a estar extrayendo lecciones de la historia universal, del ámbito militar y el mundo empresarial. ¿Algo, Fede, que me esté faltando ahí? Todo en orden, George. Listo, hermano. Entonces, antes de seguir, ¿qué tal si hacemos una pequeña recapitulación de lo que hablamos en el episodio anterior? Recordarás, Fede, que en el episodio número 2 comenzamos a hablar de un principio de liderazgo que en Startups llamamos por encima. Y ese principio tiene una base filosófica fundamental, y es la de la responsabilidad de elevarse por encima de las circunstancias, ¿cierto? De que no somos víctimas de lo que nos pasa, sino producto de las decisiones que tomamos. De que lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede. Porque en esa mentalidad está la base esencial del liderazgo efectivo. Pensa
por ejemplo, en lo siguiente: cuando todo va bien en la vida, cuando las cosas están fluyendo, cuando tu equipo está funcionando de forma excelente, pues todo parece muy fácil, ¿no es cierto? Es fácil sentirse bien, es fácil liderar, pero cuando aparece un dragón, ahí las cosas cambian, ¿no? Ya no es tan fácil. Ahí es donde la vida realmente pone a prueba nuestro carácter, y ahí es donde como líderes nos enfrentamos a la prueba de fuego de nuestro liderazgo. O sea, cómo enfrentamos al dragón, cómo respondemos cuando las circunstancias no son favorables o cuando ni siquiera las podemos controlar. Y por eso en el episodio pasado comenzamos a hablar de esto, de dragones. Y usamos la historia de San Jorge y el dragón para ejemplificar la responsabilidad individual de elevarnos por encima del desafío, por encima del miedo, por encima de las dificultades. Y hablamos de cómo los dragones guardan tesoros y de cómo podemos encontrar esos tesoros externos e internos si somos personas capaces de enfrentar a esos dragones. Y algo que, Fede, de pronto habrás notado es que estuvimos haciendo una relación con el liderazgo, pero en casi todo momento esto se entendió como una manera de liderazgo individual, de liderazgo personal, ¿verdad? Así es. Es decir, San Jorge no se enfrentó al dragón con su equipo, lo hizo solo. Y aquí es donde al mencionar aquello de liderazgo personal surge una inquietud importante. Jocko Willink, que es un exoficial de los Navy SEALs, las Fuerzas Especiales de la Armada estadounidense, y que es experto en liderazgo, ha planteado que sin equipo no puede haber liderazgo. Y yo estoy de acuerdo con Jocko. Pero entonces, bajo esa premisa, ¿cómo puede existir aquello del liderazgo personal? O sea, ¿cómo puede uno liderarse a sí mismo si el liderazgo, por definición, es algo que se ejerce sobre un equipo? Interesante, ¿no? Y para mí existe una respuesta, y quien la resumió mejor fue el psicólogo Jordan Peterson. Y voy a parafrasear todo su trabajo de la siguiente manera. Él dijo: cada uno de nosotros no somos solo una persona, somos una comunidad de personas a través del tiempo. O sea, está el yo de hoy, pero también el yo del pasado, y el yo de mañana, y el de la próxima semana, y el del próximo año. Y si somos sabios, vamos a actuar de manera que mantengamos a todas esas versiones de nosotros en armonía, de forma que no traicionemos a nuestros futuros yos por un placer momentáneo hoy, y también para que no descuidemos a nuestro yo del pasado ignorando los sacrificios que ha hecho. A mí esa me parece, Fede, una propuesta espectacular. En otras palabras, podemos vernos a cada uno de nosotros como un equipo, ¿no es cierto? Un equipo que se entiende y se extiende a través del tiempo. Y de esta manera se puede por fin encontrar la clave para entender el verdadero sentido del liderazgo personal. Y es que con eso el equipo que debemos liderar no solo está compuesto por las personas que están a nuestro alrededor, sino antes que eso, pues por todas las versiones de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y digo que esto viene antes que el liderazgo de los demás porque al final no podemos dar lo que no tenemos, ¿cierto? A los demás. Y cuando lideramos a otros, lo hacemos con lo que somos y con lo que tenemos, nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestros conocimientos, etc. Y si eso no es suficiente, en ese momento solo va a poder haber un miembro de nuestro equipo personal que puede hacer algo para liderar la transformación necesaria. Y ese miembro del equipo es el de hoy, el que está en el presente. Así que ese yo de hoy, el de este momento, tiene la responsabilidad de elevarse por encima de sus circunstancias y ser mejor para poder liderar el camino para el resto de su equipo. Y de eso se trata, hermano. Y por eso es que este principio por encima es un principio de mentalidad que a su vez facilita entonces las acciones efectivas del liderazgo. ¿Sí o qué? Así que, dicho esto, en el episodio de hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a terminar la conversación sobre el tema de los dragones y sobre el liderazgo personal, para que de esa manera en el próximo episodio podamos terminar de hablar del principio por encima y sentar una base sólida para los demás 6 principios del liderazgo descentralizado. ¿Listo? Volvamos entonces con esto al relato de Beowulf. El relato es otro de esos relatos
que me gustan muchísimo. Beowulf es quizás uno de los 3 textos más antiguos escritos en inglés. Fue compuesto entre los siglos VIII y IX por un autor anónimo, un autor anglosajón. Pero curiosamente, si bien el manuscrito se escribió en Inglaterra, la historia no ocurre en Inglaterra, sino en Escandinavia, en lo que hoy sería Dinamarca y Suecia. Y es un poema que muestra, pues es una ventana a la cultura guerrera de la época, ¿no es cierto? Es un mundo donde el honor, la lealtad y el deber lo son todo. Y el texto en su momento tuvo un impacto importantísimo, pero no se quedó solamente en la Edad Media. Beowulf dejó una huella en la literatura heroica de Occidente, ha influenciado un montón de historias, desde las sagas nórdicas hasta El Señor de los Anillos. Básicamente, muchas de las historias que hoy consideramos épicas de guerreros enfrentando monstruos y superando pruebas tienen su raíz en este relato de Beowulf. Así que es genial, hermano, poderlo traer hoy a este podcast. Y dice una cita del texto original. Dice: el guerrero con armadura avanzó y buscó al enemigo. Y ojo a la elección de las palabras. El guerrero buscó al enemigo, buscó al dragón. Y esto nos interesa mucho hoy porque con este relato no estamos hablando de un relato de una simple batalla y no más. No, se trata de una decisión personal, que es la decisión de buscar al dragón en lugar de esperar a que éste llegara al reino. ¿Sí o qué, Fede? Y esto es muy sabio, hermano, porque como hablamos en el primer podcast, si permitimos que un dragón crezca sin control ni oposición, entonces podría arrasar con todo lo que queremos. Pero si le hacemos frente, preferiblemente cuando uno es pequeño, entonces tenemos la oportunidad de cambiar todo lo que sigue. Y la diferencia está en abordar el problema. Y aquí viene algo importante, y es que no todos los problemas se presentan de igual forma. Así que la pregunta, por eso, del día de hoy va a ser: ¿cómo encontramos los dragones? ¿Cómo es que nos cruzamos con ellos? Porque esa se vuelve entonces la primera parte para poder hacerles frente. Y vamos a hablar entonces de 3 formas en las que encontramos dragones. ¿Listo? ¿Cómo vamos, Fede, hasta ahí? Vamos súper bien, George. Perfecto, hermano. Entonces, la primera forma de encontrar dragones es lo que llamamos un encuentro directo. Estos son los dragones que aparecen de la nada y pues llegan a nosotros sin previo aviso y nos golpean de frente, ¿verdad? Y pueden tomar muchas formas: una enfermedad, un accidente, una reducción de personal, una crisis económica, etc. Son cosas que nos atacan de golpe y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Lo único que podemos hacer es decidir cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder. Lo único que importa es cómo vamos a luchar. Y ahí es donde el carácter que hemos forjado durante toda la vida, las habilidades que hemos adquirido, las relaciones que hemos construido, todo eso cobra su verdadero valor, porque nos enfrentamos a la tormenta con lo que somos y con lo que tenemos. Y si hemos preparado mejor nuestras herramientas internas, esas van a ser las que nos ayuden a salir adelante, o como mínimo a sobrellevar la tempestad con mayor resiliencia. Y si alguien está a nuestro lado para acompañarnos en la lucha, o lucha con nosotros codo a codo, pues mucho mejor. Y esa primera forma, que es el encuentro directo, es entonces cuando una circunstancia se sale de control. Y ahí, como dijimos, lo único que podemos controlar es quiénes somos y qué vamos a hacer. Y si decidimos ver al dragón a los ojos y hacerle frente, entonces vamos a crecer, vamos a aprender, nos vamos a expandir. Y ese es el tesoro interno que encontramos en el proceso. Esa es la primera forma, Fede. La segunda forma de encontrar un dragón es cuando alguien nos mueve hacia el dragón. Es decir, aquí el dragón no ha venido a nuestra casa, al menos no todavía, pero alguien más nos está señalando el peligro. Y ese alguien más puede ser una persona cercana, un familiar, un amigo, alguien del trabajo, un conferencista, un libro, un video, lo que sea. Pero alguien nos hace ver algo que nosotros no estamos viendo, o incluso algo que estamos ignorando o postergando a propósito. Pero ese es un dragón que está ahí
y que ya está amenazando algo de nuestra vida o que lo va a hacer si no le hacemos frente. Y podría ser un problema en el trabajo o en nuestra relación, un vacío de carácter que tengamos, una tarea sin hacer, etc. Pero ahí es cuando alguien nos da el empujón hacia el dragón. Y este en particular es el ejemplo del relato de Beowulf y el dragón, porque su pueblo le hace un llamado para enfrentar al dragón. Y entonces Beowulf debe tomar una decisión. Puede hacer algo o no hacer nada, ¿cierto? Puede decidir esconderse o puede decidir ir hacia el dragón. Así que en resumen, con esta segunda forma, alguien nos pone frente al espejo, nos hacen ver lo que tenemos que enfrentar y si nosotros decidimos salirnos de nuestra zona de confort, entonces vamos a encontrar los tesoros detrás del dragón. George, Esa es la segunda forma. Adelante, con esa segunda forma, y es también como para la audiencia y para mí que lo he vivido, y es que muchas veces no necesariamente es como algo que llegue muy explícito, ese dragón, sino que es una palabra, una frase, algo que resuene en uno tanto que uno diga, ¿esto por qué me está incomodando tanto? Debo darle esa mirada a eso. Así esa persona no haya tenido como, yo te voy a mostrar tus dragones, porque por lo general eso no sucede así, ¿cierto? Sí, claro. Pero lo que estás diciendo es bien interesante porque de hecho yo creo que te saltaste a la tercera. Vos estás sintiendo algo que te está haciendo un llamado. No hay nadie externo, en este caso, moviéndote hacia el dragón. Y saltemos a la tercera forma. De una. Es de la que estás hablando. Es encontrar al dragón en una búsqueda proactiva. Y hermano, esa es la búsqueda más avanzada. Porque aquí el dragón no ha llegado a nosotros, nadie lo está señalando, lo que vos estás diciendo aquí, nosotros tomamos la iniciativa, vamos en búsqueda del dragón, nos salimos voluntariamente de nuestra zona de confort. Y eso en nuestra vida podría ser cualquier cosa como lo que vos estás diciendo, esa sensación interna que nosotros decidimos escuchar, ¿cierto? Podría ser, hermano, tomar la iniciativa para tener una conversación difícil con un compañero de trabajo o con nuestra pareja, pedirle retroalimentación a nuestro jefe, asumir una tarea que sabemos que nos saca de nuestra zona de confort, tomar el teléfono y llamar a Alcohólicos Anónimos e ir a la primera reunión sin que nadie nos diga. Esta es la tercera forma en la que no esperamos que un problema se haga más grande. Aquí tratamos de identificarlo y nos vamos a enfrentarlo. De hecho, es muy bacano porque la historia de Beowulf también es un buen ejemplo de esta tercera forma, pero no la parte que leímos al inicio. Existe otro desafío que asume Beowulf, de hecho es el primer desafío que asume cuando él decide ir en busca de Grendel. Grendel es un monstruo que estaba arrasando el reino de los daneses y en ese caso nadie lo empujó a hacerlo, a Beowulf. Beowulf solo decidió ir de manera proactiva a buscar al monstruo. Nadie le dijo que lo hiciera, el reino no lo presionó. Beowulf simplemente se levantó y se fue directamente a buscarlo. Y este tipo de búsqueda es la que más marca la diferencia. Porque aquí no estamos reaccionando a lo que nos llega. Aquí no estamos esperando. Estamos tomando la iniciativa de ser mejores para enfrentar mejor al dragón. Y si nosotros decidimos hacer esto de forma habitual en nuestra vida, vamos a crecer de forma muy acelerada. Y esto aplica especialmente en el liderazgo. De hecho, para quienes están escuchando esto, de alguna manera ustedes ya están buscando voluntariamente crecer y mejorar. Cada uno de ustedes sabrá por qué y para qué, pero están en ese camino. Y de eso se trata, de mantenerse en este camino, ¿verdad? Y estas tres, de forma muy breve, son las tres maneras de encontrar dragones en la vida. Fede, ¿qué opinas de eso? George, excelente. Y digamos que esa tercera, creo que lo mencionábamos en la sesión pasada, es como a esa cueva que más temes entrar, alberga el tesoro que más deseas. Y es cuando uno opta por esta tercera y se prepara, es proactivo en su hacer hacia atacar esos dragones. Es como que ese dragón que llega a uno es porque uno tiene un tesoro grande por
por descubrir detrás de esa batalla y esa pelea que está ahí. Sí, ¿Qué opinas? sí, sí, no, trae esa colación, pues, lo que hablábamos en la ocasión anterior, esta idea de la alquimia medieval, Interquilinis invenitur, que tomó de hecho el psicólogo suizo Carl Jung y en su análisis lo transformaba en aquel, lo que más necesitas encontrar, lo encontrarás donde menos deseas buscar. Y de hecho, Interquilinis invenitur en latín se traduce más literalmente como en la suciedad lo encontrarás. Mejor dicho, hermano, donde uno no se quiere meter. Eh, sí, pues yo pienso que en todas ellas, en todas estas formas, uno encontrará a ese dragón al que uno no quiere enfrentar. O sea, cuando te llega esa crisis de golpe en el encuentro directo, pues es fácil sentirse abrumado y derrumbarse y sentarse. No es fácil pararse a hacerle frente a una crisis pues que uno no estaba buscando y que llegó de golpe. Y lo mismo en la segunda, pues no es fácil cuando alguien te está diciendo, señalando un dragón y, y lo mismo en la tercera, cuando esa sensación es interna, cuando uno sabe que hay algo ahí y uno simplemente, entre comillas, tiene que levantarse, ponerse el escudo e ir a buscarlo. Es salirse definitivamente de la zona segura, pero pues como bien dicen, fuera de la zona de confort es donde está el crecimiento. Y es allí donde, como vos decís, detrás del dragón se encuentran los mayores tesoros. Sobre todo lo que hablábamos la vez pasada, el tesoro interno de en quién nos convertimos en el proceso de enfrentar un dragón. O sea, no somos los mismos después de haber enfrentado un dragón. Y no vamos a ser los mismos a la hora de enfrentar un segundo dragón. O sea, habremos forjado un carácter distinto, habremos adquirido experiencia, habilidades diferentes, relaciones distintas con otras personas. Ahí está, Fede, creo yo, pues lo que estás mencionando. Entonces, ¿ibas, Fede, a mencionar algo? Sí, no, que cualquiera de los tres caminos, eventualmente el ideal es el tercero, pero también van a llegar, pues uno no se imagina cuando llega un dragón que uno no tenía previsto, pero yo siento que el gran valor de este tema es ese dragón, cómo ya lo identifico y cómo sé cómo le doy ese nombre a ese dragón y qué acciones debo hacer para superarlo, porque ya sé que hay dragones en mi vida, ya sé que tengo cosas que vienen del pasado, cosas que están pasando hoy, y que si yo no le doy el foco o la atención necesaria, ese dragón va a seguir creciendo y va terminando como atacando mi aldea. Sirve mucho como desde el mindset, desde la mentalidad, esa analogía para traerla y pelear y vencer esos dragones que tenemos en la vida, que cada uno tendrá sus propios dragones. Sí, yo creo que sirve mucho en términos de mentalidad. Pues lo que hablábamos, el principio por encima es un principio más de vida aplicado al liderazgo. Entonces, es útil en cualquier momento, pero desde luego es útil aceptar que hay dragones, porque al aceptarlos, como ese primer paso, Alcohólicos Anónimos, pues simplemente es el primer paso para poder superarlos, para poder enfrentarlos, para poder volverlos más pequeños, como mínimo, y bajo control. Pero yo creo que esa es la clave. Entender que hay dragones, que un dragón ignorado, postergado, puede crecer sin límites, definitivamente hasta hacernos mucho más daño como personas o como equipo, sea cual sea familia, organización, comunidad, sociedad. Y que desde luego enfrentar dragones implica encontrar los tesoros que ellos guardan. Entonces, esa mentalidad es bien interesante. Desafía la mentalidad pasiva y en el liderazgo es clave. Entonces, pues esas son las tres maneras. Yo creo, Fede, que si te parece podríamos responder un par de preguntas y vemos qué hay. Perfecto, perfecto. Tenemos dos preguntas que nos han llegado. Y la primera va muy alineada hacia eso que venimos conversando de los dragones, y es: ¿cuáles son los principales dragones o los dragones más comunes en el liderazgo? Bien. Pues hermano, hay innumerables dragones, innumerables, pero creo que es posible identificar patrones comunes dentro de esos problemas, dentro de esos dragones, y creo que se pueden dividir en tres categorías, como lo vemos en startups. Por un lado, yo creo que hay dragones que limitan las acciones del liderazgo. Hay otros dragones que limitan la mentalidad y hay otros que limitan la actitud. O
sea, empecemos por los dragones de acciones. Los más comunes, creo yo, son, por ejemplo, tener a las personas incorrectas en nuestro equipo. Tener a la persona incorrecta, y pues por eso me refiero a personas que van completamente en contra de nuestra cultura, los valores de la organización, ¿cierto? Que no tienen los talentos o habilidades para ocupar el puesto que están teniendo, pero principalmente una no alineación con la cultura organizacional, lo cual socava el bienestar del equipo, socava la misión de la organización. Ese es un dragón importante de acciones, pero aún peor es tener a la persona incorrecta y dejar que el problema se prolongue demasiado tiempo porque no tomamos ninguna decisión. Ese es un dragón muy común en las organizaciones. Yo lo he vivido personalmente, he cometido ese error innumerables veces y lo encontramos mucho con nuestros clientes. Otro dragón de acciones, Fede, muy común, es la falta de claridad en un equipo. Entonces aquí vemos equipos que no saben dónde están, hacia dónde van, por qué es importante ir hacia allá o qué se espera de ellos como equipo o como individuos en cada uno de sus roles, ¿sí? Y todo eso sucede porque como líderes no les estamos dando la claridad y sin claridad va a ser muy difícil para cualquier equipo estar a la altura de un líder, ¿verdad? Total, George. Sí. Volviendo al dragón de personas incorrectas, a mí hubo una frase que se me quedó marcada que me dijiste algún día y es: contrata lento, despide rápido. Sí, va a ser muy interesante cuando abordemos eso en el principio de formar equipos, dentro de los principios de acción, pero efectivamente, contratar lento entre comillas, pero es para, digamos, abordar la mentalidad de la importancia de la contratación, de a quién traemos al equipo como una de las principales responsabilidades de cualquier líder, y despedir rápido, como esa parte de mentalidad de no cometer el error de dejar la persona incorrecta. Pero por supuesto, de la contratación al despido hay mucha responsabilidad que asumir, y yo creo que esto, ojalá que, digamos, le siembre la curiosidad a las personas para que nos veamos un poco más tarde en otro de los episodios y hablemos del principio de formar equipos y nos sumamos en la selección y en el desarrollo de personas y también pues en lo que significa sacar a alguien del equipo. Vamos hacia allá también, muy bien. Buenísimo. Y hay otro dragón de acciones muy común, que es el de tomar a un equipo que ya es talentoso y microadministrarlo. Y eso es pues un dragón porque así todo ese talento de ese equipo se desaprovecha. No hay aprendizaje, no hay agilidad. Se aumenta el riesgo de tomar malas decisiones, ¿verdad? Y creo que hay otro dragón similar, pero al revés. Es decir, le damos demasiada libertad a equipos disfuncionales, ¿no es cierto? Quizás creamos que tenemos que empoderar simplemente, pero tomamos un equipo que no está funcionando bien y lo empoderamos. Y estamos definitivamente empoderando a personas que no están preparadas o que no son las correctas para el equipo. George, Crea un gran dragón. a eso te refieres mucho cuando, por ejemplo, asignan a un líder, a un equipo que ya viene, por X o Y motivo, salió el líder de este equipo que está súper encadenado y está como en flow y le asignan un nuevo líder y entra como ese micromanagement. ¿A eso te referís cuando tomar un equipo así o qué otros casos podrían haber en el caso de líderes que entran a tener equipos? No necesariamente es que entre un nuevo líder, o sea, cualquiera de nosotros puede cometer ese error de desde microadministrar a un equipo hasta macroadministrar o sobreempoderarlo. Todo lo que hoy promueve el mundo del liderazgo por todos lados es hay que darle poder a tu equipo, hay que empoderar al equipo, pero la pregunta es cuándo, ¿no es cierto? Y mencionaba que hay un dragón de acción cuando cuando sobreempoderamos equipos disfuncionales, y es porque, claro, si tenemos la persona incorrecta, una persona completamente desalineada con la cultura organizacional, o una persona que no hemos entrenado, que no está preparada para asumir su rol, y la dejamos completamente abandonada, le damos todo el poder de acción, de decisión, de solución de problemas, pues hombre, estamos yo creo que preparando a una persona para fallar. Y por supuesto solamente hay una persona responsable y es la persona que ha tomado esas decisiones.
y es la persona responsable también por solucionar ese tipo de situaciones. A eso me refería. Ese problema de la microadministración de equipos talentosos o del empoderamiento de equipos disfuncionales, pues cualquiera de nosotros lo puede cometer, sobre todo en la medida en que empezamos a experimentar estrés y situaciones más difíciles con nuestros equipos y con las circunstancias. Que con lo que viene vamos a abordar con todos los principios de startups esas situaciones más en particular. Vamos a estar hablando de todo eso y muchísimo más. Y bueno, hay más dragones de acciones, muchos más, pero esos son algunos de los más comunes, Fede. Hay dragones de mentalidad también. El primero es el ego, un ego demasiado grande, un ego que no permite al líder crecer ni decidir lo que es mejor para el equipo, ni para la misión del equipo y la organización. Otro dragón de estos de mentalidad es la toma de decisiones enfocadas en intereses de corto plazo, lo cual a menudo compromete la cultura, los valores mismos de la organización. ¿Cierto? Lo que llamábamos la princesa en el episodio pasado con el relato de San Jorge y el dragón. O, por ejemplo, otro dragón de mentalidad es el señalamiento de nuestro equipo como fuente de todos los fallos, ¿no es cierto? Y eso lo que hace es que deja sin responsables a toda situación y de esa manera pues no hay posibilidad de mejora. Esos son algunos de los dragones más comunes de mentalidad. Y por supuesto hay un dragón de actitud, Fede, que es el dragón del pesimismo, de la negatividad. Y es una actitud que se contagia en nuestro equipo, lo envenena todo, desmorona la moral y pues por supuesto las acciones del equipo. Yo diría que esos son algunos de los dragones más comunes en el liderazgo. Y podríamos seguir, porque hay miles. Pero la pregunta clave, digamos que para devolver un poquito la pregunta a quien nos hizo esa pregunta, y para todos los que estén escuchando, ¿cuáles son los dragones que están acechando tu liderazgo hoy? Tu equipo hoy, tu familia, tu organización, ¿cierto? Creo que esa es la pregunta, dejémosla ahí también pues para todo el mundo. Buenísimo, buenísimo. Y con eso entramos a la segunda. Tenemos un oyente, Juliana Márquez George, que nos pregunta después de haber escuchado precisamente el primer podcast y nos pregunta, ¿qué es el liderazgo? Perfecto. Pues esa, Fede, es una pregunta que yo pensaba abordar en episodios futuros, pero vamos a hacerle entonces, hagámoslo de una vez, así sea de forma breve. Y Juliana, gracias por tu pregunta, porque esa es definitivamente una de las top preguntas, pues íbamos a hablar de liderazgo, ¿no es cierto? ¿Qué es el liderazgo? Y Fede, hay 1000 definiciones, pero creo que todas suelen caer en dos categorías principales, ¿cierto? Hacia grandes rasgos. Hay una que se inclina hacia las personas y hay otra que se inclina hacia los resultados. O sea, algunas definiciones se enfocan en los resultados. Por ejemplo, liderar significa lograr resultados a través de otros, o el liderazgo efectivo se mide por la capacidad de entregar resultados de manera consistente. Estas son dos de las definiciones importantes de liderazgo que hay en el mundo del liderazgo. Pero hay otras que se centran más en la inspiración y en las personas. Por ejemplo, estas quizás ustedes han escuchado cosas como un líder es alguien que conoce el camino, que sigue el camino y que muestra el camino, ¿verdad? O el liderazgo consiste en llevar a las personas a lugares a los cuales no irían por sí mismas. Esas son dos definiciones o dos categorías de definiciones muy distintas. Yo creo que en todo eso hay mucho valor. Sin embargo, me parece difícil saber qué es realmente el liderazgo leyendo esas definiciones, en particular con las últimas. Es decir, no es tan fácil entender qué debo hacer yo como líder, cuál es mi misión como líder. Por eso en Startups nosotros proponemos una definición que quizás no suene muy elaborada o muy bonita, pero que creemos que es simple y que es práctica. De hecho, es una definición de lo que yo he aprendido en mi formación de liderazgo con Navy SEALs, y nuestra definición de liderazgo es ayudar a tu equipo a ganar. Y eso es fe, ayudar a tu equipo a ganar. Y esa definición tiene varias implicaciones clave. Primero, es una acción, o sea, es algo que se hace. Y si se hace, se puede aprender y se puede mejorar y se puede perfeccionar con la práctica y con la experiencia. Y desde luego, cada parte de esta definición tiene un sentido muy claro, y esto sí, pues lo vamos a dejar para otro día en otro podcast. Pero por ahora
de forma muy breve, solamente digamos que ayudar implica muchas cosas que van desde inspirar hasta también exigir un estándar determinado, ¿cierto? La definición implica que equipo no es simplemente un grupo de personas trabajando juntas, sino que es algo más grande que eso. Y ese ganar de la definición, ese ganar debe ser completamente claro para cada líder y para cada equipo y para cada persona dentro del equipo. O sea, ¿qué es ganar para ti? ¿Qué es ganar para tu equipo? ¿Verdad? ¿Y será que ese ganar los va a llevar a ganar hoy, pero de pronto a perder mañana? ¿O será que ese ganar les va a permitir seguir ganando de manera consistente en el futuro? ¿Verdad? Y como les mencioné, este tema va pues para muchísimo más. Gracias, Juliana, por tu pregunta. Y lo vamos a profundizar en un futuro episodio. Pero yo creo que por ahora podemos ir dejando esta definición en mente para que estemos alineados. Y liderar es ayudar a tu equipo a ganar. Y Fede, yo creo que con esto podemos ir cerrando Así es. el episodio de hoy. Terminemos con una frase inspirada en la historia de Beowulf. La frase es la siguiente. La frase dice así: no siempre eliges a los dragones que enfrentas, pero siempre eliges cómo los enfrentas. Buena frase, ¿no? Bastante. Porque los dragones están ahí. Algunos los buscas, otros te encuentran. A veces surgen en la oscuridad de lo desconocido. Otras veces aparecen en el reflejo del agua cuando por fin te atreves a mirarte con honestidad. Pero no importa cómo lleguen, el verdadero dilema no es el dragón, eres tú. Lo ves y retrocedes. ¿Esperas que otro lo enfrente por ti? ¿O te levantas, ajustas tu escudo y das el primer paso? Porque el liderazgo no es un título, no es una idea, no es algo que otros te conceden, es una decisión. Es la voluntad de enfrentar lo que otros evitan, de hacerlo difícil cuando sería más fácil mirar a otro lado. Es preguntarte una y otra vez: ¿estoy ayudando a mi equipo a ganar? ¿Estoy siendo el tipo de líder que quisiera seguir? Y aquí está la verdad más incómoda. Si tú no los enfrentas, los dragones no desaparecen. Crecen, se multiplican, se comen tu equipo, tu visión, tu propósito. Así que no preguntes si el dragón es demasiado grande. Pregunta si estás dispuesto a convertirte en alguien lo suficientemente grande para enfrentarlo. Porque el liderazgo no se trata de estar listo, se trata de estar dispuesto. Y cuando das ese paso, no solo derrotas al dragón, te conviertes en la razón por la que tu equipo nunca tendrá que enfrentarlos solos. Esa es la marca de un verdadero líder. Y bueno, Fede, con eso cerramos el día, hermano, con eso cerramos el episodio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, levántense, vayan en busca de sus dragones y lideren el camino, allí donde se encuentren. Mil gracias, Fede. Muchas gracias, George, y a todos. Nos vemos en la próxima. Éxitos para todos y saludos. Un abrazo. Chao. Chao, chao. I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados. El espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Mark, I am pleased for me.